Somavisión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema ¿qué es la Reforma Protestante del siglo XVI? Parte 3. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla. Bendiciones, Yatensi. Bendiciones, Gabriel. Yatensi, tú sabes que estamos nosotros hablando sobre un tema muy interesante, un tema que la gente, por cierto, escribió y preguntó. Alguien nos hizo la pregunta respecto a qué significa ser protestante. Es algo que aparentemente uno podría decir, pero bueno, es una pregunta algo sencilla, pero no es así. Porque ser protestante o ser evangélico es mucho más que palmar las manos, decir aleluya o ir los domingos a la iglesia. Hay todo un trasfondo histórico respecto al protestantismo. Todos y todas los que profesamos la religión evangélica o este estilo de vida evangélica, venimos de un tronco común, Yatensi, la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante del siglo XVI, con Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, no se inició de la noche a la mañana. Lo que dijimos en los programas anteriores, y estamos haciendo un breve resumen, es que la Reforma fue todo un proceso histórico, ¿verdad, Yatensi? Sí. ¿No? Poco a poco y paso a paso se fue confabulando todo esto, hasta que por fin, el 31 de octubre de 1517, don Martín Lutero clavó sus 95 tesis en protesta. De ahí la palabra protestante, en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. El doctor Yatensi Bonilla nos enseñaba de que hubieron al menos cuatro factores que motivaron que la Reforma Protestante explotara. Estos cuatro factores son, en primer lugar, el factor político, en segundo lugar, el factor intelectual, en tercer lugar, el factor socioeconómico y en cuarto lugar, el factor religioso. También dijimos, entonces, vamos a resumir, que el factor político se debía a que Europa, la Europa occidental del siglo X, pero sobre todo del XIII hasta el XV, estaba fragmentada en diferentes estados, en pequeños reinos. Europa ya no se quería someter a un solo emperador, ni mucho menos a Roma. Poco a poco en el siglo XIII, XIV y XV se fue gestando un sentimiento nacional en que los europeos se preguntaban ¿por qué debemos obedecer al Papa? ¿Por qué debemos someternos al emperador? De ahí que el factor político influyó para que la reforma se diera por fin en el siglo XVI. Pero también dijimos que el factor intelectual es importante en esto, porque también en el siglo XV Europa vio nacer lo que era el Renacimiento. Oriente se volcó a Europa e influyó con el intelectualismo, con los libros, la poesía, las artes, la pintura, y todo esto causó un despertar en Europa occidental. El humanismo, el amor a las letras, a las bellas artes, y todo esto provoca también una rebeldía, ¿no es verdad, Yatensi? Sí. Al respecto de ¿por qué debemos someternos a la iglesia? Fue así como Martín Lutero, que si bien él era un monje agustino, también tenía la semilla del humanismo en sí, y comienza a repensar la fe y a cuestionar a la iglesia. Dos factores, el factor político y el factor intelectual. ¿Qué tenemos por hoy día, Yatensi? Bueno, vamos a ver el tercer factor. Ya en programas pasados vimos el político, que es muy importante para originar la reforma. Vimos también el intelectual con el humanismo de Erasmo de Rotterdam, que fue muy importante para conformar, consolidar una reforma en el siglo XVI. Pero hay un tercer factor muy importante, lo socioeconómico. Ahora, Gabriel, antes de analizar el factor socioeconómico que contribuyó a la reforma del siglo XVI, quiero recalcar un principio, Gabriel. La reforma no solamente es misticismo religioso o Biblia. La reforma es todo un mosaico de varios elementos que contribuyeron, estos cuatro elementos juntos, a dar la herencia protestante. La reforma tiene un gran contenido político, un gran contenido académico, humanista, también económico y religioso. O sea, que ser protestante no solamente es ir el domingo al culto y danzar para Cristo o cantar para Cristo. No, es también compromiso con la sociedad. Y comprometernos con la sociedad para transformarla, entenderla, dignificarla, cristianizarla.
porque la sociedad no solamente es religión, es también economía, política, ciencia, desarrollo. Oiga, qué interesante nuestros orígenes como protestantes. Correcto. Y la historia no miente. Ahora, el tercer factor, ya adentrándonos en el tema propiamente, es el factor socioeconómico. ¿Tú quieres decir que también la economía del siglo XV o XVI influyó para que Martín Lutero y los reformadores protestaran contra la Iglesia? Claro que sí. Y la parte económica es un factor determinante para originar la reforma o preparar la reforma. Me interesa lo que vamos a aprender. Dale, Yatensi. Mire, el feudalismo ya había llegado a su máxima expresión y empezó a declinar y a derrumbarse. Donde grandes amos, nobles, tenían grandes cantidades de tierras, donde ellos eran los dueños y tenían vasallos, y eran dueños inclusive de los vasallos, de los campesinos. O sea que solamente habían como dos clases sociales, los nobles y los campesinos. Pero esto también ocurría con la Iglesia de aquel tiempo, ¿o me equivoco? Bueno, la Iglesia estaba dentro del feudalismo, el Papa era un señor feudal. Correcto. Y muchos cardenales, arzobispos y obispos eran también grandes nobles que también ostentaban la vestidura sacra. Correcto. O sea que un obispo podía ser un conde, como también podía ser un obispo con título eclesiástico. Y esto lo vamos a hablar más profundamente con el elemento religioso. Ajá. Ahora, ya con el surgimiento de las naciones, de los países, empieza a haber un cambio sustancial en la economía. ¿Quiénes tenían en la época feudalista, quiénes tenían el poder adquisitivo de la moneda? Los nobles. Ahora, hay dos grandes elementos que surgen en la época moderna para cambiar el concepto feudalista. ¿Cuáles? Primero, que empieza a nacer la clase media. Ajá. ¿De qué siglo estamos hablando, Yatensi? Ya siglo XV. Correcto. XVI. La clase media contribuye a hacer quebrar a los feudalistas o a la nobleza. Y también empieza a crear una crisis económica a la Iglesia católica medieval. ¿Por qué? Porque resulta que el surgimiento de las ciudades autónomas, el surgimiento de grandes metrópolis, como Wittenberg, como Zúrich, como Ginebra, como otras grandes ciudades, empiezan a concentrar las riquezas, el capital en estas ciudades. Y empieza a surgir la clase, los comerciantes. O sea que los comerciantes van adquiriendo el poder adquisitivo de la moneda y empiezan a hacer quebrar a la nobleza. ¿Por qué? Porque los comerciantes introducen el concepto de la clase media empujante. Ajá. O lo que después se originó la aristocracia. La aristocracia no está con la nobleza, es una raza aparte. La aristocracia está con los pequeños comerciantes que empiezan a controlar el poder adquisitivo de la moneda y empiezan a generar el capital, a generar recursos con el comercio. O sea que los aristocráticos del siglo XV surgen desde abajo, vamos a decir, desde abajo, ¿no? Como comerciantes que poco a poco se van agrandando, van expandiendo su imperio comercial y eso entonces va pugnando con la nobleza de Europa Occidental. Oye, qué interesante. En el feudalismo no había oportunidades. El que era campesino, campesino era. Toda la vida. Nacía campesino y moría campesino. El que era noble, noble era. O sea que no había oportunidades para conseguir recursos ni hacer sus fortunas, porque ya usted con la estirpe de su sangre ya estaba condicionado. Si usted era de sangre de campesino, campesino moría. Si usted ya nacía con una sangre noble, tenía el destino asegurado. O sea que era como que estaban destinados estas personas, ¿no? Exactamente. Pero la concentración de las riquezas en las ciudades y el surgimiento de la clase media crea en el mapa histórico, crea la oportunidad de poder usted mismo labrar su destino con su trabajo, con su dinámica, con su inteligencia y con su espíritu. Entonces, esto hace que la clase media dé un nuevo legado
al siglo XV y XVI. Usted puede forjar su propio destino creando su propia fortuna. Esto me parece muy práctico además, pero aún no logro percibir, aún no veo luz al final del túnel. Ya vamos para allá seguramente. ¿Cómo conectas esto con la Reforma Protestante? Porque muchos de los reformadores estaban cansados con el feudalismo antiguo. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio. Muchos reformadores veían que el sistema feudal antiguo era un sinónimo de pecado. Por eso es que el cristianismo católico romano endosó como cristianismo al sistema feudalista. Ajá. En cambio, el protestantismo endosó como cristiano de crear condiciones económicas que todo el mundo tengan oportunidad de hacer sus propias fortunas con el comercio. Pero Martín pensaba de esta manera. La historia nos dice que Martín Lutero era hijo de un minero que se había enriquecido en base a esto, ¿no? Bueno, hay dos versiones. Hay una versión que dice que el padre de Martín Lutero era pobre, mientras que hay otra versión que dice que no era tan pobre, tenía sus recursos económicos. Bueno, mire, esto es ejemplo de lo que está pasando. Ya el padre de Martín Lutero está viviendo una nueva etapa del siglo XV donde se podría acceder a su propia fortuna trabajándola. Ya el padre de Martín Lutero es hijo de una época que va cambiando desde el punto de vista económico. Correcto. Y esto es lindo, Gabriel, que el protestantismo se enriquece de un cambio económico, de una economía en manos de muchos. Porque los que tenían el poder económico eran solamente la nobleza, unos pocos. Y dentro de esto estaban el Papa, los cardenales y obispos. Pero ahora el poder adquisitivo de la moneda está asequible a las personas creativas, a las personas pujantes, a las personas comerciantes que empiezan a crear una gran clase social que se llama la clase media. Es por eso que la clase media empieza a engordarse, a crecer y empieza a decirle al mundo, mire, la economía no solamente pertenece a los nobles, también a toda persona que quiera trabajar. Ajá. Trabajar. O sea que la reforma protestante también significa nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo humano. Oiga, ¿Cómo contextualizamos esto para el siglo XXI? Porque me parece muy interesante lo que está diciendo. ¿Cómo lo llevamos a la práctica hoy, siglo XXI, en las iglesias evangélicas? Mire, Gabriel, para mí ser protestante, aparte de ser un religioso, es más que eso, es crear oportunidades de desarrollo, de civilización y crear economías que ayuden a dignificar a las personas, crear economías, oportunidades económicas que traigan progreso, bienestar, salud, desarrollo, pero una economía bien dinámica, donde la persona no reciba, sino que sea un actor importante de crear su propia economía con el trabajo, porque el trabajo dignifica, humaniza. Entonces, la reforma se comprometió con una nueva forma de economía, que fue la clase media, que empezó a labrar sus fortunas en base al trabajo, usando el comercio. Correcto. Oiga, el tiempo falta para hablar mucho sobre lo que significa ser protestante. Ajá. Por lo menos, mire, yo veo algunas iglesias que no le importa el desarrollo social o el desarrollo económico. Pobre nací, pobre moriré. Eso fue más un legado católico romano bajo una falsa interpretación del sacrificio de Cristo. Hay un viejo dicho que quizás tú has escuchado, yo te que dice, el que nace chicharra muere cantando. ¿Tú has escuchado ese dicho? No. El que nace chicharra muere cantando. Chicharra es un bichito, ¿no? Que por lo menos en mi país, en Chile, es bastante común. Yatensi, pero la Iglesia Evangélica a veces no ha pensado igual o ha contribuido como la Iglesia Católica Romana al respecto. ¿No ha contribuido a que el feligrés evangélico protestante también marque su rumbo sin aspirar a un nuevo destino? Mire, yo creo que es una responsabilidad de las iglesias orientar al pueblo de Dios a saber vivir su vida. Yo creo que la iglesia no solamente debe orientar al hombre a cómo vivir su fe, solamente con Dios. Es parte también, hay que orientar de cómo vivir una espiritualidad, pero también hay que orientar a la gente de cómo vivir su mundo
de cómo entender su mundo, de cómo desarrollarse dentro de una historia, de cómo entender la cultura, la economía, porque un evangélico para mí debe ser signo de transformación en todos los sentidos, no solamente espiritual, también hasta económico, profesional, humano. O sea, mire, le cuento una anécdota muy interesante de una iglesia ubicada en un barrio marginal en la ciudad de Quito, y me reservo el nombre de la iglesia. Resulta que un pastor muy creativo y bien ubicado, sabiendo de qué significaba ser protestante y conocedor de la Biblia, tomó una iglesia de clase baja, bajísima, donde estaba cerca de una zona